Bueno, muy buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Vamos a empezar con el tema de clase el día de hoy, a complementar lo que es la clase penúltima que tenemos con ustedes, o de la unidad penúltima, que es medidas de dispersión. Voy con ustedes primeramente a tomar asistencia de los estudiantes y me van contestando. Señores, señoritas, Anrango Alexander. Presente, Inge. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Jason Ceballos. Presente, profe. Gracias. Lucía Chalacán. Presente, Inge. Gracias. Luis Enríquez. Luis Enríquez. José Guaña. José Guaña. Guzmán Elber. Guzmán Elber. Ya no está. Ya. Lara Yo Luis. Presente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. López Evelyn. López Evelyn. Medina Diana. Presente, Inge. Gracias. Meneses Elsa. Presente, Inge. Ya, gracias. Rodríguez Edison. Esto es falta, ¿no? Ya está retirado. Simba Eric. Presente. Gracias. Vargas Shelley. Buenas tardes, dicen presente. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos entonces a empezar la clase del día de hoy. Bueno, con ustedes entonces comparto el tema de clase el día de hoy. Voy a abrir la hojita de Excel que está con determinado y vamos a trabajar aquí lo que es la desviación media, ¿no? Vamos a hacerle nuevamente como decir, o volver a ver esto de la clase sincrónica y vamos analizando unos temitas más de este tipo de medidas de dispersión. Empezamos con los datos no agrupados. Aquí habíamos visto, o en la presentación verán ustedes, que las medidas de tendencia central tenemos la desviación media, tenemos lo que es la varianza, la desviación estándar, y vamos a trabajar con ustedes las medidas de variación o coeficiente de variación. Ese es el tema que complemento a este tema general. Empezamos con los datos no agrupados para desviación media. Como vemos, señores y señoritas estudiantes, aquí les voy colocando la fórmula que voy a utilizar y de acuerdo a esto vamos elaborando el ejercicio. Tenemos la desviación media para datos no agrupados. Aquí tenemos una primera fórmula que dice dm de desviación media va a ser igual a la sumatoria de cualquier valor x de una variable menos la media aritmética. Este es lo que nosotros le llamamos valor absoluto cuando tenemos dos líneas verticales. El valor absoluto de cualquier número negativo se vuelve, en este caso, automáticamente positivo. Si tengo un valor absoluto de menos 5, sería 5, ¿no? Y si tengo de un positivo, sigue siendo el mismo valor. Y sobre n, que representa el número total de términos de este tipo de datos. Vamos a empezar a trabajar con la primera fórmula. Aquí tenemos entonces para datos no agrupados una sola fila de datos de la variable edad. A esta edad le vamos a denominarle con la letra X. Cualquier dato que sea parte de la variable edad. Hemos ordenado de menor a mayor. De un grupo de datos que están desordenados, hemos ordenado 21, 22, 23, 24, hasta llegar a 31. No importa si se repitieran los datos, ¿no? Pero tenemos que ordenar de menor a mayor en esta primera parte. Como vemos aquí, tengo un total de grupos de este tipo de dato. Tengo 11 datos. Por ende, lo que estoy ubicando es el número total de datos, es n es igual a 11. Ahora me voy con lo siguiente. En esa desviación, según la fórmula, me dice
Yo necesito en el numerador la sumatoria del valor absoluto de cualquier valor X menos la media aritmética. Por lo tanto, si ya tengo los valores de X, necesito encontrar de estos valores la media aritmética. Ustedes tienen como fórmula sumar cada uno de los valores y dividir para el número total de casos. Entonces, si yo estoy trabajando aquí a nivel de Excel, lo único que voy a ubicarme es en esta celda C26 y me voy a colocarle el signo igual y voy a ponerle la palabra promedio. Sí, abro un paréntesis y dentro de este promedio voy a coger todos los datos desde el C15, es decir, la columna C, fila 15, hasta la columna C, fila 25. Escojo o selecciono toda esta columna y cierro paréntesis y con eso tengo una media de 26, ¿no? Hasta aquí tenemos, este sería la media aritmética o sumar todos los datos y dividir para tu número total de casos, que es 11. Si tengo este dato de la media, voy a volver a colocar aquí el número 26. Puede usted colocar el 26, otra vez repetir el 26, es decir que para cada dato, la media aritmética va a ser 26. Y solo arrastro. Y ya tengo la primera parte de la columna. Si ya tengo esta primera parte del numerador que dice X menos media aritmética, ahora sí generamos una nueva columna. En la nueva columna dice valor absoluto de la sumatoria algebraica entre los valores de X y menos los valores de media aritmética. Entonces vamos a hacer aquí, si yo hago simplemente, voy a colocar el signo igual, y procedo a hacer la resta entre los dos valores. El valor de la edad primera tengo 21, menos el valor de la media aritmética tengo menos 15. ¿Sí? Si yo hiciera la resta entre los dos, me da un signo negativo. Pero ¿qué les decía aquí? El valor absoluto, es decir, estos dos tipos de rayas verticales, hace que el número que me dé internamente, si es negativo, se vuelva automáticamente positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer a esta misma operación? Lo único que voy a ponerle es entre paréntesis, las dos, Menos uno. 1, y le multiplico por menos 1. ¿Ya? Para que me dé en este caso positivo. Y ya tendría el primer valor. Como nos damos cuenta aquí, el 21 menos 26, el 22 menos 26, así 24 menos 26, va a seguir saliéndome negativos, ¿no? 25 menos 26. Y aquí 26 menos 26 sería 0. Más o menos al momento de yo arrastrar este valor del 5 que tengo aquí obtenido, voy a llegar más o menos en arrastre hasta este valor. ¿Sí? Si yo tengo aquí, tendría entonces 22 menos 26, tendrían menos 4. Por menos 1, me daría 4 positivo, ¿no? 23 menos 26 me darían menos 3, pero por el menos 1 me daría positivo. 25 menos 26 me daría menos 1, pero por el menos 1 que tengo por fuera, me daría 1 positivo. Aquí procedo a hacer simplemente la resta entre los dos. 26 menos 26 me daría 0. Entonces, el valor absoluto de un número neutro 0 es 0 mismo. Y lo demás, como aquí tenemos 27 menos 26, puedo hacer tranquilamente la resta entre el valor de X menos 26 que tengo aquí, me daría 1 positivo. Y el valor absoluto de cualquier número positivo siempre es el mismo signo, positivo. Y lo único que voy a hacer es aquí arrastrar, porque todos los datos ya me dan positivos. La sumatoria total de esta columna que yo tengo me da un total de 30. Y ya tengo parte de qué? Del numerador, que me dijo la sumatoria de X menos la media aritmética de este valor absoluto. Pues ya tengo el total de 30. Y tengo el valor de N que me da en el ejercicio que vale 11. Lo único que voy a hacer es reemplazar en la fórmula. Si tengo abajo, esa sumatoria me da un total de 30 y abajito tendría n equivalente a 11. Y ya tengo 30 para 11.
Prácticamente me daría entonces los 30 que tengo, si le divido para 11, tendría a 2.73. Esta sería la desviación media de este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes? ¿Ya? Si tienen alguna preguntita, me dicen por favor. Y si no, continuamos con la siguiente parte del ejercicio. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos con la siguiente parte. Ahora voy con el literal B. En el literal B tenemos para datos agrupados en tablas de frecuencias. Aquí nosotros partimos de la siguiente fórmula. Desviación media es igual. La sumatoria tiene un parecido al anterior. Lo que estamos agregando es que en esa sumatoria sea de la multiplicación entre la frecuencia por el valor absoluto de X menos media aritmética sobre el valor de N. Para lo cual nosotros tenemos que también esa media aritmética va a tener que en este caso la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por X sobre N. Entonces ahí viene un procedimiento primero de la media aritmética y luego le reemplazaremos en la fórmula que tenemos anterior. Por lo tanto, necesito que si yo les doy solo estos dos valores, el valor de X, en este caso es edad, está ordenado de menor a mayor. Y el valor de la frecuencia, ahora sí contabilizamos de cada uno cuántas personas cumplen con ese tipo de edad. Hemos obtenido una sumatoria total de 116 personas. Lo que procedemos es a ir ubicando, necesito encontrar el valor de la, primeramente, de la media aritmética aplicando sumatoria de la frecuencia por el dato de la variable, que en este caso es X sobre N. Por eso se le ha colocado aquí que sea F por X. F por X. Dato de la frecuencia por dato de la variable. Por lo tanto, aquí vamos a proceder a multiplicar en la celda L50. ¿Cuánto me da el dato de la frecuencia? Que es 5, multiplicado por el primer dato de la edad, que sería 21. Y tenemos 105 la primera. Voy a arrastrar directamente los valores y ya tendría una sumatoria total de esa columna de la frecuencia por el dato de la variable. Ya tendría el primer dato de la media aritmética, la sumatoria, sobre n. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula que aplicar. Si tengo que n ahora es la sumatoria total de las frecuencias, que me dio 116, ahora voy a reemplazarle para obtener la media aritmética. Ya tengo en este caso el dato de 30,000, digamos de 3,067, que me da la sumatoria de la columna de frecuencia por la variable X sobre el total de casos, son 116 personas. Y por lo tanto, vamos a hacer la operación. Los 3,067 le voy a dividir para 116 y tengo un total de 26,44. Ese sería la media aritmética que ya me daría la obtención de este ejercicio. Me refiero a este caso que en la columna donde voy a colocar la media, voy a representar por 26,44 y le voy a colocar aquí en esta columna 26,44. Lo único que voy a hacer es arrastrar que todos esos datos tengan ese valor de 26,44. Por lo tanto, voy aquí a tener los datos que me decía. Tengo que tener entonces el dato de X que yo tendría justamente en las edades por la media aritmética que tendría esta siguiente columna. Sí, las dos columnas ahora van a interactuar para obtener que el valor absoluto interno. Vamos a trabajar entonces X, que va a ser, le voy a pintar este con un color azul. ¿Ya? Y voy a poner, bueno, pongámosle de esta manera, y el dato de la media aritmética que tendría estas dos columnas para encontrar el valor absoluto. Por lo tanto, procedemos a hacer la operación. Acordarás en que el valor absoluto de cualquier negativo se hace positivo. Tengo aquí una resta entre el valor de la edad primero tengo 21 menos
la media aritmética tengo 26,44. Aquí me da por respuesta menos 5,44. Vuelvo nuevamente a colocarme en la fórmula y le voy a multiplicar por menos 1 para hacerle positivo. Entonces, aquí más o menos me voy refiriendo que puede ser en la siguiente 22,2644, 23,26, 24, 25, sí, y hasta aquí serían positivos, ¿sí? Entonces voy haciendo la aplicación de la resta del valor de la edad menos la media aritmética. Y de aquí en adelante me va a dar, en cambio, voy a hacer la resta entre 27 menos 26,44. Ya me dan positivos y el valor absoluto en positivo es el mismo valor. Tendríamos solo que arrastrar y los demás valores me dan ya positivos. Si ya tengo el dato de esta columna, que hablamos de valor absoluto, me dice que multiplique por el dato de la frecuencia. El dato de la frecuencia, ahora voy a hacer que para tener esta columna, que es la frecuencia por el valor absoluto, tengo en la parte de frecuencias pintadas de amarillo y en la parte de valores absolutos también pintado con amarillo. Estos dos valores voy a hacer la multiplicación de 5 de frecuencia multiplicado por 5,44 de la media del valor absoluto que tenemos, perdón, valor absoluto, y me daría este valor, 27,2. Lo único que hago es arrastrar y ya tendría la sumatoria total de esta columna. ¿Ya? Si tengo aquí ya esta columna, vamos refiriéndonos qué es lo que ya me dice de la fórmula. Tendría la sumatoria de la multiplicación del dato de la frecuencia por el valor absoluto de la resta entre x y menos la media aritmética. Con este tipo de información, vamos ahora sí a aplicar en la fórmula que me da aquí a un ladito. Yo tengo con ustedes justamente en esta fórmula, tengo la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el valor absoluto. Voy a reemplazarle aquí. Aquí tengo un valor de 301,64. El valor que obtuve sobre el dato n, que es el número total de casos. Aquí yo tengo con ustedes en la frecuencia, tengo 116 casos o 116 personas. Aquí voy a colocarle 116 personas y ya tendría justamente reemplazado en la fórmula original. Tengo entonces aquí 301,64. Le voy a dividir para 116 y tengo un resultado de 2,60. Ya tengo calculado la desviación media cuando sean datos agrupados con frecuencias. Hasta aquí, señores estudiantes, ¿alguna pregunta en este segundo caso? Si tienen alguna preguntita, me van diciendo, por favor, que a la vez también me sirve ya de repaso, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna preguntita? Si no, continuamos. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora voy a trabajar en el punto C. Voy a trabajar de igual manera la desviación media para datos agrupados, pero con intervalos. En esta de intervalos, señores estudiantes, también tengo desviación media. Es igual a la sumatoria. La misma frecuencia actúa por, aquí hablamos valor absoluto, ya no va a ser de XY o de X, sino de X media o un punto medio o marca de clase, menos en este caso tenemos con ustedes la media aritmética sobre n. Pero ese punto, esa media aritmética primeramente, va a ser calculada mediante la sumatoria de la frecuencia por el punto medio marca de clase sobre n. Veamos ahora sí, aquí les doy los datos, señores y estudiantes. Formado la variable, en este caso con intervalos, va de menor a mayor, de 20 a 25, de 26 a 30, hasta llegar a 76 a 80. Se ha formado los intervalos. Si se ha colocado las frecuencias de cada uno, me da un total de 95 casos que tendría, o 95 personas que cumplirían con este tipo de edades.
Pero antes de continuar, no puedo trabajar con el intervalo límite inferior y límite superior. Por lo tanto, acudo a colocar aquí los puntos medios o marcas de clase. Como bien dijimos algún momentito que ese punto medio o XM prácticamente sale de el límite superior más el límite inferior y todo esto sobre 2. Esto me permite calcular el punto central de un grupo de datos y por ende sacaremos de esta manera. Ustedes tienen en los intervalos 25 a 20, 30 a 26, tienen límites superiores y límites inferiores. Vamos con ustedes entonces ayer obteniendo esta columna. Voy a colocar el signo igual y voy a colocar aquí los 25 más los 20 del primer intervalo dividido para 2. Yo tendría el primer valor, 22.5, es el que se encuentra en la parte central de este tipo de intervalo. Entre 26 a 30, tendría entonces el signo igual, tengo los 30 más los 26 y le divido para 2. El siguiente, tengo 35 más 31, cierro paréntesis, dividido para 2. La siguiente, tengo 40 más 36, cierro paréntesis, dividido para 2. La siguiente, tengo 45 más 41, cierro paréntesis, dividido para 2. La siguiente, 50 más 46, perdón, un poquito, ya. Entonces tendría 50 más 46 dividido para 2. La siguiente, tengo 55 más 51 dividido para 2. La siguiente es 60 más 56 dividido para 2. La siguiente 65 más 61 dividido para 2. La siguiente 70 más 66 dividido para 2. La siguiente 75 más 71 dividido para 2. Y la última tengo los 80 más 76 y dividido para 2. He calculado los puntos medios o marcas de clase de este grupo de intervalos. ¿Sí? Hasta aquí tenemos un primer paso para calcular ese tipo de desviación media. Entonces, estamos encontrando el punto medio marca de clase. Siguiendo con lo que es, en este caso, la fórmula, pero en este caso hablamos de la media aritmética, la segunda fórmula. La segunda fórmula me dice que yo tengo que aplicar la sumatoria del cálculo de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Yo tengo aquí la frecuencia y tengo aquí el punto medio. Vamos a hacer la multiplicación de estos dos valores. Todavía no voy a la primera fórmula. La segunda fórmula estoy aplicando. Y lo aplicaría la frecuencia por el punto medio que tengo. Tendría el primer resultado 112.5. Y solo arrastro. Con esto me está dando una sumatoria total de esta columna de 4.922.5. Y ya tendría una parte de la segunda fórmula, el numerador. Sobre n. Me voy aquí abajito y voy a buscar dónde está la fórmula que me permita calcular ese punto, esa media aritmética. Aquí al lado tenemos. La sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Encontramos la sumatoria y le voy a reemplazar aquí. Tengo 4.922.5 y le vamos a dividir para total de casos. Según el dato de la frecuencia, me da un total de 95 casos. Voy a poner 95. Listo, ¿no? Y procedemos a hacer, en este caso, la operación. Los 4.922.5 le vamos a dividir para 95. Y yo tendría la media aritmética calculada de 51,82. Y ya tengo la segunda fórmula aplicada. Este dato lo voy a representar por cuanto necesito luego para hacer el valor absoluto.
Pues voy a colocarle aquí los 51,82 y solo voy a arrastrar hasta antes del total. Y ya tendría el dato de este tipo de media aritmética y ya tengo el dato amarillo punto medio. Es decir, ya tengo el punto medio menos la media aritmética y puedo calcular aquí el valor absoluto de la resta entre los dos. Voy a coger entonces aquí. Vemos entre el valor punto medio 22 a 51. Vemos que va a haber un negativo, ¿no? Voy a ponerle de una vez entre paréntesis. El punto medio me da 22,5 menos la media aritmética 51,82. Cierro paréntesis y de una vez le multiplico por menos 1 para que me dé positivo. ¿Sí? Por favor, si se cierra, les vuelvo nuevamente a enviar el link, por favor, ¿no? Me va a quedar unos 10 minutitos. De aquí voy viendo este 22, más o menos entre 22 a 51. Vemos más o menos hasta aquí. Se hacen positivos los datos. De acá tengo 53 menos 51. Ya empezaríamos, ya sin la fórmula, simplemente colocaríamos los 53, restaríamos menos 51 y el valor absoluto me daría positivo. Solo arrastro los demás valores y ya tengo lo que es el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase menos la media aritmética. Sigo con la fórmula. Ya tengo aquí entonces prácticamente el valor absoluto en esta parte. Me falta ahora multiplicar por la frecuencia. Al multiplicar este dato de la columna de frecuencia con la columna del valor absoluto, vamos a obtener el siguiente resultado. Aquí tenemos con color azul los dos valores, las dos columnas. 5 que tengo la primera frecuencia va a multiplicar al valor absoluto que alcancé, 29,3. Y tendría esta siguiente columna. Voy a arrastrar y yo tendría la sumatoria total de esta columna. Y ya tengo la sumatoria del numerador sobre n. Entonces, voy a colocar aquí. Bueno, aquí tenemos con ustedes de una vez puesto, pero voy a colocar, por favor, aquí voy a hacer lo siguiente. Me dice la sumatoria del dato en este caso, de la frecuencia multiplicado por el punto medio marca de clase. Aquí, por favor, no. Me parece que me fui. Esta era de la fórmula anterior. Aquí tengo. La sumatoria voy a encontrar la desviación media. Sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto, sí, de la resta entre el punto medio menos la media aritmética sobre n. Y esa es la fórmula que tenemos primera. Aquí voy a reemplazar los valores. Yo tendría 1240,76. Le voy a dividir para total de casos. Según el dato de la frecuencia, tengo 95 casos o 95 personas. Y tendría de esta manera sustituido. Lo que me da como resultado 1240,76. Le voy a dividir para un total de 95 casos. Y ahí tengo 13,06 sería la desviación media en este valor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tengo calculado la desviación media para datos agrupados con intervalos. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Señorita Vargas, tal vez. No, listen. No. Bueno, si tienen preguntas, me consultan nomás, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a la siguiente. Hasta aquí nosotros hemos acabado todo lo que implica desviación media. Y sobre esto está en el examen de logros, por favor, ¿no? Lo que quiero es que se vayan grabando cada fórmula que vamos a ir aplicando. Vamos a avanzar un poquito más. Si se cierra, nos volvemos a unirnos con el nuevo link que les doy. Voy a trabajar ahora con el asunto de la varianza y la desviación estándar. La varianza y desviación estándar. Aquí tenemos el cálculo de la varianza. Sí, voy a trabajar con ustedes para datos no agrupados. Ustedes ven que la varianza, al igual que la desviación estándar, tenemos
Para varianza, esta es de forma poblacional, sí, poblacional, y de forma muestral. De forma poblacional tenemos el tipo sigma o la letra con una S al cuadrado, se le llama varianza. Es igual a la sumatoria de cualquier valor de X menos la media aritmética poblacional. Todo esto encerrado entre paréntesis y elevado al cuadrado sobre n mayúscula, que es el tamaño de la población. Si esto lo decimos como varianza, aquí tenemos en cambio desviación estándar, porque el número 2 que estaba como exponente, al pasar al otro miembro pasa en forma invertida y pasa automáticamente en forma de raíz. Lo que vemos internamente es lo mismo que tenía la varianza, pero aquí automáticamente se le denomina desviación estándar o desviación típica. Acordarás esa palabra, desviación estándar o desviación típica. Y tenemos la fórmula que voy a aplicar. Dependen de los datos si yo les doy a nivel poblacional o depende de los datos si les doy a nivel muestral, por favor. Pues hay una diferencia que luego vamos viendo con la fórmula. Sí. Vamos entonces estableciendo aquí lo que alcancemos en este ejercicio. Yo tengo como variable principal, dice la edad de los centros de educación superior. Hablo de una población. Si yo dijera la edad de los estudiantes del primer nivel de una carrera, hablo de una muestra. Pero en este caso hablo de todos los centros de educación superior. Se ha sacado un promedio. Tengo desde la edad de 21 a 31 años ordenado, ¿sí? Y vamos a establecer con este tipo de aplicación lo que tenemos aquí como varianza. La fórmula de varianza me dice sumatoria de XY la columna primera, menos la media aritmética poblacional, y esa es la que voy a encontrar acá. Si yo tengo como dato esa media aritmética poblacional, simplemente voy a sacar aquí la sumatoria de todos los valores dividido para total de casos. Aquí vemos que tenemos un total de 11 casos, 11 datos. Voy a ocupar aquí la fórmula, le pondré el signo igual y le pondré promedio. ¿Sí? Le voy a ponerle un paréntesis sin dar espacio y le voy a seleccionar de aquí hasta el final de esta columna. Y le pongo Enter. Me da una media de 26, ¿no? De 26. Y esa media de 26 es la que yo le voy a colocar en esta columna. Los 26 le vuelvo a ubicar aquí y le arrastro hacia todos los datos en esta columna. 26, 26. Me dice que la varianza y la resta va a ser la sumatoria de XY que tenemos aquí, el valor de esta edad, menos la media aritmética poblacional. Por si acaso aquí ya no hay valor absoluto. Mucho cuidado, se me equivoquen en esto. Entonces voy a hacer la resta entre las dos. Por eso se ha colocado que el valor de XY, que es 21, menos la media aritmética, que es 26, y tenemos un dato, no importa el negativo. No estoy sacando valores absolutos. Y simplemente arrastro. ¿Ya? Los datos que me den aquí justamente, ¿no? Están dados negativos en 0 y positivos. Pero en la fórmula de la varianza está que una vez que hemos restado entre las dos, se eleve al cuadrado. Entonces, si usted quiere, puede colocarle que ese menos 5, si yo quiero, puede poner el signo igual, coger el dato y elevarle a el cuadrado. Así es, ¿no? Este elevado ustedes pueden encontrar en sus máquinas de escritorio al 94 o le buscan una especie de sombrerito en sus laptops. Al 94 es este tipo de sombrero que significa elevado. Y me dice al cuadrado, he puesto el número 2 y le pongo Enter, automáticamente se eleva que el 5 al cuadrado sería 25. Y como es positivo, el signo que tenga negativo se cambia automáticamente a positivo. Lo que puedo hacer aquí es simplemente arrastrar los valores, ¿sí? Y ustedes darán en cuenta que con uno obtenga, los demás ya van teniendo los mismos valores. 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado. Y aquí ya tenemos los demás positivos.
Ya, se va a cerrar dentro de unos segundos, señores. Nos volvemos nuevamente a unirnos. Por favor. Y continuamos con el ejercicio. Ya, esperemos un momentito y ya se va a cerrar. Un segundo más.